Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. Les quiero invitar a estar escuchando el programa de la Iglesia Cristiana Emanuel en este día. Y quiero que sepan que estamos contentos que se unen con nosotros para este momento de alabanza y de adoración a nuestro Dios y también de mensaje de la palabra del Señor. Les voy a invitar para que se unan con nosotros un momento para orar al Señor y pedir su bendición gloriosa. En el nombre de Cristo. Oremos al Señor. Mi Dios bendito y poderoso, te alabamos, oh Dios. Te bendecimos porque tú eres el Todopoderoso, el Dios que nos da vida y salud, el Dios que nos bendice, Señor, el Dios que nos ha ayudado siempre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra de adoración, Señor. Recibe de tu pueblo la gratitud y la alabanza que tiene por todo lo que tú nos concedes y nos bendices, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza. A ti sea la honra, la gloria y la adoración por siempre, Señor. Toma en tus manos, Señor, nuestras vidas que te agraden, Señor, y nuestra alabanza y lo que hagamos, Señor, queremos hacerlo para tu honra y tu gloria y tu alabanza y tu adoración. Tómanos en tus manos, Señor, para que todo este programa de este día, Señor, sea de grande beneficio y de gran bendición. Usa a todos mis hermanos que participan en ello y que tu gloria y tu presencia se manifieste en cada corazón y en los que oyen también, Señor. En el nombre de Cristo te lo ruego. Señor, gracias. Muchas gracias por tu bendición gloriosa. Gracias, Dios. Bueno, queremos decirles que tendremos ya enseguida nuestro programa. Y si alguien se interesa por mandarnos un chat o alguna necesidad también que quiera que oremos por él, puede mandarla y estaremos orando por su necesidad y nos gozaremos de poder ser partícipes de sus necesidades y orar al Señor. Su servidor les invita a que se gocen en la presencia de Dios. Alaben al Señor. Amén. Dios me los bendiga en esta hora. Conmueve el mundo.
levantamos a cantar. El Rey poderoso, a que nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor, con manos hacia el cielo, vamos a cantar. El Rey poderoso, siempre alabar. El cielo, la tierra y el mar, y tuyas las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar. El Rey poderoso, al que nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor, con manos hacia el cielo, vamos a cantar. El Rey poderoso, siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados Él perdonó, con manos hacia el cielo vamos a cantar. El Rey poderoso, siempre alabar. Somos perdonados con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo, hoy nos levantamos. El Rey poderoso, a que nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor, con manos hacia el cielo, vamos a cantar. El Rey poderoso, siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados Él perdonó, con manos hacia el cielo, vamos a cantar. El Rey poderoso, siempre alabar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más grande, estar a tus pies.
Que el Señor le bendiga, hermano, en esta hora. Le damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy ha cuidado de nosotros. Su misericordia ha sido para con nosotros todos los días en estos tiempos tan difíciles que vivimos y qué bueno saber que servimos a un Dios vivo. Qué bueno saber que cuando los cristianos claman a Dios, tenemos un Dios que nos escucha, que nos responde y hemos podido ver que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros durante todo este tiempo que hemos pasado, durante todo este tiempo que se ha vivido de la pandemia del coronavirus y sobre las cosas que han pasado aquí en nuestra área, que han sucedido, que muchas personas han sido afectadas. Pero nosotros podemos ver la mano de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, que ha guardado de nosotros. Aún andando en medio de todas las personas, por motivos que hay que salir a trabajar o cualquier otro motivo, con todo el cuidado posible, pero vemos que nuestro Dios tiene cuidado, que nuestro Dios nos cuida, nos guarda, que hasta el día de hoy tenemos salud, tenemos vida, que mientras el mundo vive en un pánico, en un miedo, en una incertidumbre de que qué va a pasar, qué va a suceder, qué es lo que viene, nosotros estamos confiados y tranquilos al saber que nuestro Dios cuida de nosotros, que Él tiene el control en sus manos y que si alguno de nosotros llegáramos a enfermar, si es la voluntad de Dios, sabemos que un lugar mejor nos espera. Y si alguno de nosotros nos llegáramos a pasar por esta enfermedad, debemos de saber que nuestro Dios tiene control y cuidado de todo lo que venga hacia nuestra vida. No debemos de tener miedo. Al contrario, es hora de que se vea en nosotros que realmente servimos a un Dios vivo. De que en medio de todo esto que hemos vivido en estos últimos días, nuestro Dios ha tenido cuidado de nosotros. Con esta tormenta que pasó, muchas personas perdieron sus casas, se inundaron, se enfermaron. Pero yo creo que cada uno de nosotros no tuvimos pérdidas materiales y hemos podido ver cómo Dios nos guardó, nos cuidó en ese momento tan difícil. Que Él guardó de nuestra casa, que Él guardó de lo material que tenemos. Y aquí estamos el día de hoy con vida y con salud. Y que si están enfermos, si estamos enfermos, demos de gracias a Dios porque si estamos respirando, Él nos da la vida. Y lo que nuestro Dios quiere, que en medio del problema nosotros aprendamos a ver cómo obra Él. Que Él nos va cuidando, nos va guiando y nos va guardando. En esta hora, hermano, vamos a hacer una oración para pasar a la palabra del Señor en esta hora. Así oremos. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Porque hasta el día de hoy podemos ver tu misericordia sobre nuestra vida, sobre nosotros, Señor, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, sobre tu pueblo, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, misericordioso. También dice tu palabra que eres fuego consumidor y que, mi Dios, tu palabra se tiene que cumplir y que nosotros debemos de entender eso. Que, mi Dios, ¿qué más quisiéramos? Que todo fuera paz, que todo fuera amor, que todo fuera tranquilidad, pero tú tienes que venir, mi Cristo, y tu palabra se tiene que cumplir. Solo nos queda a nosotros obedecerte y permanecer fiel y saber que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Que en nuestros labios siempre haya una alabanza, Señor, para ti, una adoración para ti, mi Dios, que no nos cansemos de alabarte y adorarte, Señor, en la enfermedad, en el problema, Señor, o cuando todo está bien, Padre Santo. Que nunca dejemos de alabarte y adorarte, Señor. Te pido que en esta hora esta palabra sea de bendición para nuestra vida, Señor. Que tú toques cada vida, cada corazón, Señor. Que el propósito de esta palabra, Señor, llegue a cada vida para que cambien, para que miren, Señor, y te busquen cada día más. Que tú obres, Señor, en cada hermano o hermana, Señor, de la iglesia que está mirando esta palabra, Padre Santo, y que tú obres en su vida, que tú toques su corazón. Mi Dios, que reflexionemos y que sepamos que en medio de la angustia, que en medio del dolor,
tú estás con nosotros y tienes cuidado de nosotros, Padre. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu amor, por tu paz, por la salvación de nuestras almas. Espíritu Santo, haz tu obra en cada uno de nosotros. Sigue obrando, sigue tocando nuestras vidas. Sigue alentándonos, síguenos diciendo que busquemos más de Dios, que busquemos más de su presencia, que no nos alejemos de Él. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Si buscamos allá, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice la palabra del Señor. Hablando sobre lo que es el virus, y debemos de saber que desde tiempo atrás han existido estos virus malignos en la tierra. Y con el pasar de los años sale un nuevo virus y que es más letal. Y así va sucediendo cada año. Y que ataca a las personas y que los demás vemos que han encontrado una vacuna para contrarrestar aquel virus, pero con este virus que estamos viviendo en nuestros días, vemos que todavía no encuentran una vacuna, no encuentran un antídoto para curar sobre este virus, y vemos los estragos que va haciendo por cada país, por cada región. Y vemos que existen muchos tipos de virus. Que si vemos tiempo atrás podemos ver que este virus del coronavirus ya ha existido. Y ya en otros tiempos ha matado a muchas personas. Y ahora volvió a resurgir y con más fuerza. Y vemos cuántas personas han muerto. Pero buscando la palabra virus en el diccionario, virus significa microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio que causa diversas enfermedades, introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella. Eso es lo que es un virus. Por eso vemos que piden que se tome tal distancia con su cubreboca, por si una persona está contagiada aún sin saberlo, pues no poder contagiar a demás personas. Y por eso se toman todos esos cuidados, porque nada más con un virus, eso que se meta a nuestro cuerpo, dice que se introduce como un parásito y en nuestra célula para reproducirse en ella, y se reproduce. Es como la gripe. Vemos que empiezas con un dolorcito, pero ya porque se metió un virus y empieza a reproducirse y hasta que uno se pone grave. Y así es el virus. Ahora, y vemos que la gente toma sus cuidados y mucha gente prefiere no salir de casa, prefiere, ¿verdad?, cuidarse demasiado por miedo a contagiarse. Muchos de nosotros tomamos los cuidados necesarios para protegernos. Tenemos que salir a trabajar y pues tomar nuestros cuidados para no enfermarnos y sobre todo no contagiar a nuestra familia que nos espera en casa. Y hay que tomar esos cuidados necesarios, el lavarse las manos, cubrirse la boca para no ser contaminados. Y muchas personas así lo hacen. Se protegen de este virus en el cual está en nuestros tiempos. Pero hay un virus que ha existido miles y miles de años atrás, que el cual está hasta el día de hoy también. Y que la mayoría
de las personas, de la gente, no se cuida, no se protege. Ese es el virus del pecado. Como leímos ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí estamos hablando de Adán. ¿Y qué dice? Y por el pecado la muerte. ¿Qué muerte? Primeramente vemos que cuando entró el pecado en este mundo fue cuando Adán desobedeció a Jehová, a nuestro Dios, cuando le dijo que no comieran de esa fruta prohibida. Y Adán desobedeció y comió de aquella fruta prohibida y pecó. Y así el pecado entró en él, pero no solo en él. Al pasar los años, aquel virus de pecado iba pasando de generación en generación y en generación. Y que sigue hasta nuestros días. Dice, y por el pecado, la muerte. Y también dice así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nomás por un hombre que pecó, aquel virus de pecado entró en él. Así se fue pasando a las generaciones que venían. Y que hasta nuestros días sigue ese virus de pecado. Y que sigue infectando a muchas, a miles, a millones de personas. Y aquellas personas no se dan cuenta. Quieren vivir separados, quieren vivir lejos de Dios. Quieren vivir haciendo lo que su carne desea, los placeres que su carne anhela. Y aquello dice que el pecado trae muerte. ¿De qué muerte está hablando ahí? Primeramente, trae una muerte espiritual que nos separa de Dios, que nos separa de todo lo que es de Dios. Porque una persona que vive en pecado no tiene comunión con Dios. Así puede ser una persona religiosa o que no llega a la iglesia, vive separada de Dios. No podemos decir yo leo la Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia, pero vivo en pecado. De nada me sirve decir que llego a la iglesia cuando mi vida está lejos, está separada de la voluntad de Dios. Para entender lo que es pecado, ahí traje dos definiciones. Una definición es según los cristianos. Dice, un pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. Para el cristianismo, el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios que aparece en los libros sagrados, o sea, en la Biblia. Para los cristianos, con eso es suficiente para decir que estamos en pecado. Ahora, para el mundo secular, la definición de pecado es pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Ahora, como leímos aquí en la palabra del Señor, y que el pecado trae muerte, ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23 dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Al principio, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es la muerte. Como les dije al principio, primeramente una muerte espiritual. Una muerte donde la persona no tiene esa comunión con Dios, no tiene esa conexión con Dios, está separado de las cosas de Dios. Cuando uno vive en pecado, cuando uno vive haciendo las cosas que nuestro cuerpo desea, que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de los preceptos de Dios,
en contra de su palabra, no podemos decir que hay una comunión con Dios. No sé si a usted le ha pasado, y no quiero que le pase, pero es difícil cuando uno deja de alimentarse de las cosas de Dios. Cuando uno como cristiano, ya conociendo, ya sabiendo de las cosas de Dios, cuando uno ya como cristiano, habiendo experimentado de la presencia de Dios, de su palabra y poder ver que Dios nos guarda, nos cuida, de poder ver las maravillas de Dios en nuestra vida, y uno se aparta solamente por darle placer a la carne. Y se va enfriando uno lentamente. Ya no hay deseos de leer la Biblia. Ya no hay deseos de orar. Ya no hay deseos de ir al templo. Y poco a poco uno va muriendo espiritualmente. Y es difícil cuando uno regresa al camino del Señor, porque no es que sea otro Dios, es el mismo Dios. Pero para poder volver a estar en ese fuego espiritual, para poder volver a sentir la presencia de Dios, cuesta. Porque tiene que uno que desprenderse de todo aquello malo en lo cual uno andaba. Tiene que uno realmente arrepentirse, reconciliarse con Dios, alejarse de ese virus del pecado, dejar el pecado atrás. Por eso vemos que mucha gente tiene miedo a contagiarse con este del coronavirus y, como les decía, no, tienen miedo a salir de su casa, tienen miedo a ir a las tiendas, tienen miedo de ir a donde hay mucha gente. Y por eso les decía, y se cuidan. Porque dicen, es que si salgo del virus, ahí está afuera, ahí anda. Así también el virus del pecado, ahí está afuera, ahí anda. Y para nosotros como cristianos, debemos de cuidarnos. Pero saben, muchas veces no nos cuidamos. Y nos dejamos llevar a veces por lo que escuchamos, por lo que vemos allá afuera, o quizá los compañeros allá del trabajo están a la hora del lonche, no sé, reunidos y a veces uno ahí se mete y le abre puertas uno al pecado. Ese virus del pecado ahí está afuera. Para nosotros como cristianos que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Jesucristo, hemos sido limpios, debemos de tomar el ejemplo que estamos tomando con esto del coronavirus. De poder lavarnos cada día espiritualmente, de poder taparnos realmente, de que no, este virus del pecado no entra en nuestra vida ya más. Mucha gente vive apartada del Señor y a todo aquel que ama el pecado, que le gusta hacer el pecado, también trae muerte y muerte natural a su vida. Muchas personas han muerto por andar haciendo cosas malas, por andar robando, por andar matando. Porque el resultado de lo que ellos han hecho fue ese, el morir. Y tristemente morir en esta tierra, pero el más allá, saber que su vida, su alma va al infierno. Saber que su alma ya no tendrá oportunidad de salvarse. Es tiempo que nosotros, hermanos, llevemos esta palabra. Platiquemos con nuestros compañeros y decirle, mira, hay un virus más letal que el coronavirus. Hay un virus más peligroso que te va carcomiendo los huesos, la carne, que te va alejando de Dios. Y que ese virus no te deja buscar de Dios. Y te va consumiendo día con día. En los vicios, en los placeres. En tantas cosas que el mundo ofrece. Y vemos tanta gente que vive infectada de este virus del pecado. Vemos tanta gente que vive sin darse cuenta con este virus en su familia, en su hogar.
y no hacen nada por ser limpiados. Y no hacen nada por cuidarse, por guardarse. Aún muchos religiosos y cristianos les gusta contagiarse con este virus del pecado. ¿Por qué? Porque lo carnal, lo material es muy llamativo. El enemigo viene y lo pone muy lujurioso a nuestros ojos y nos quiere hacer caer. Ahora usted y yo que ya hemos sido salvos, lavados con la sangre de Cristo, que ya le hemos aceptado, que ya le hemos entregado nuestra vida, no caigamos más en esta trampa del enemigo. No caigamos más en el pecado. Guardémonos cada día para nuestro Señor Jesucristo. Limpiémonos cada día en su palabra, en su presencia. Si le hemos fallado, si hemos pecado, pidámosle perdón. Busquémosle, que Él está con sus brazos abiertos para perdonarnos, para limpiarnos, para quitar todo aquello sucio de nuestras vidas, de nuestras almas. Ya ustedes sabemos cuál es el remedio para quitar este virus de nuestra vida, este virus de pecado. Hay una cura para este virus. Vemos que tantos doctores, científicos buscan una cura para el coronavirus, tanto aquí en Estados Unidos como los chinos, como los rusos, como los ingleses. Hasta compiten para ver quién puede conseguir primero la cura para esta enfermedad. Y vemos que muchos ya están con esta cura avanzada y están practicando con enfermos. Y dicen que si probablemente encuentran la cura será hasta noviembre, diciembre, finales de año. Imagínense, ¿cuántos no van a morir en estos tiempos? Pero para la cura del pecado, vemos que hay una cura. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio en la cruz del Calvario. No es que estemos buscando una cura nosotros para el pecado. A ver quién la hace, qué iglesia, qué pastor la puede hacer. No, ya está esa cura. Ya ha existido hace 2000 años atrás. Alguien pagó por nuestros pecados. Mira ahí en el libro de Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra del Señor, libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que antes el pueblo de Israel, para pedir perdón por sus pecados, tenían que sacrificar un cordero. Tenían que hacer expiación por sus pecados y mataban un cordero y lo ponían en un altar. Y el sacerdote mataba aquel cordero y derramaba la sangre y hacían este sacrificio para pedir perdón a Dios por cada pecado que aquella persona cometía. Imagínense si cometía 5 o 10 pecados al día, matar 5 o 10 corderos al día. O decía que cada año pedía perdón por la congregación, por el pueblo de Israel. Tienen que hacer un sacrificio grande para pedir perdón. Ahora Jesucristo vino y cambió todo aquello. Decía Juan el Bautista, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan miraba a Jesucristo como que era el Cordero que iba a quitar el pecado ya no solo del pueblo de Israel, sino de todo el mundo entero. Que por medio de su sacrificio íbamos a encontrar perdón, la cura para el pecado. Porque vemos que para las demás naciones no había otra cura para su pecado que hacían.
Si a la gente de las demás naciones querían venir y adorar al Dios de Israel, Dios no se lo impedía. Tendría que someterse a las costumbres judías. Y vemos que muchos lo hicieron. Adoraban a Dios, adoraban a Jehová, hacían las costumbres judías. Era la única manera de encontrar perdón, podemos decir salvación para nuestras almas en aquellos tiempos. Pero Jesucristo vino y cambió todo eso. Ya no tiene que ser un animal. Ahora hay un sacrificio vivo que Jesucristo hizo. Y Juan lo miraba así, dice, hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que hasta el día de hoy el sacrificio sigue vigente, tiene el mismo valor que hace 2000 años. Que hasta el día de hoy esa es la cura para el pecado. Cuando un pecador viene y se arrepiente y le entrega su vida a Jesucristo, nuestro Señor lo empieza a curar. Quita el pecado de aquella persona. Ante el Padre lo cubre con su sangre y el Padre ya no ve a aquel hombre pecador. Ahora ve una nueva criatura por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo empieza a obrar en aquella vida, en aquella alma, y lo empieza a transformar. Y empieza a quitar de aquel los vicios, todos los males que aquel hombre venía arrastrando en el mundo. Usted y yo nos debemos de acordar muy bien. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida, nuestra alma a nuestro Señor Jesucristo, veníamos con problemas, con pecados, con costumbres religiosas. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Él, Él empezó a transformarnos. Él empezó a cambiar nuestra manera de ser. Él empezó a quitar todo aquello malo de nosotros. Él empezó a darnos valor. Y ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente ante Él, ante el Padre, en oración, sabiendo que Él nos escucha. Porque estamos seguros que nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre, porque no hemos arrepentido de corazón, de verdad. Nuestro Señor no rechaza a nadie, así sea el peor malhechor, el peor delincuente, asesino. Si se arrepiente, nuestro Dios lo transforma, lo salva, lo perdona. Es tiempo de que nosotros llevemos este mensaje a las personas. El decirle, mira, hay un virus que es más letal que el coronavirus y que muchos han muerto en pecado y su alma hoy está en el infierno. Ellos no gozan de una vida feliz. Como nosotros estamos seguros que si partimos de esta tierra antes que nuestro Señor venga, vamos a estar en un lugar seguro, donde esperaremos que nuestro Señor levante a su iglesia. Y el apóstol Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vemos ahí en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice la palabra del Señor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué dice? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Imagínense, alguien pagando por culpa de nosotros, alguien pagando por mis pecados. Yo merecía pagar por mis pecados. Pero hubo alguien que hasta el día de hoy me ama tanto y que dio su vida y que tomó el lugar que yo merecía, que usted merecía. Y fue latigado, fue azotado, fue escarnecido, fue despreciado, le golpearon,
le escupieron. Y aún así Él pedía perdón por aquellas personas, por nosotros. Qué amor de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Aún Él sabiendo que yo le iba a negar, que yo le iba a fallar, Él se entregó así. Aún sabiendo que amor yo iba a dudar, Él dio su vida por mí. Él dio su vida por usted. Y el día de hoy estamos aquí diciendo que Él nos ha limpiado, que Él nos ha salvado. Pero ¿cuántos hay que no han sido salvos? ¿Cuántos hay que vagan perdido en el mundo? Que no han encontrado esa cura para el pecado. ¿Cuántos hay que necesitan un mensaje de salvación, de arrepentimiento, para que vengan a los pies de Cristo? No esperemos a que estas personas cambien para venir a buscar de Dios. Hay que llevarles el mensaje de salvación, de arrepentimiento, para que ellos cambien. No importa quién sea, si es un homosexual, si es un borracho, si es una mujer que vende su cuerpo, no importa quién sea, llevarles el mensaje. Muchas de estas personas están esperando que alguien les hable, que alguien les lleve un mensaje, que alguien les lleve las buenas nuevas de salvación. No debemos de ir a juzgar a las personas, a condenarlas, porque Jesucristo no nos mandó a eso. Nos mandó a llevar el mensaje de arrepentimiento, de salvación, de amor, el mensaje de que Él vino a este mundo y murió en una cruz clavado por todos los pecados del mundo, para que todo aquel que le reciba encuentre salvación en Él, encuentre perdón en Él. Hay muchas personas que necesitan esta palabra. Aún muchos cristianos que necesitan saber que viven en pecado y quizás no se dan cuenta o sabiéndolo no quieren dejarlo. Déjeme decirle algo. Póngase a cuenta con Dios. Póngase a cuenta con nuestro Señor Jesucristo. No busque que la religión lo cambie. No busque que el pastor lo cambie, porque el cambio solo lo hace nuestro Dios. Trate de agradarle primeramente a nuestro Dios. Hoy escuchamos tantas palabras por donde sea, de religiosos y de tantos que se dicen saber, y escuchamos de todo tipo de palabras. Yo le aconsejo, métase a leer la palabra de Dios, métase a orar, busque de la presencia de Dios y ponga atención cuando escuche alguna palabra. Ponga mucha atención qué es lo que escucha, qué es lo que mira. No se aparte de las cosas de Dios, porque el tiempo de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está muy cerca. Y qué triste es que Él venga y nos quedemos solamente por pensar como piensa la religión, o por darle gusto al cuerpo, como dice, o por un momento de placer y nos quedemos. Qué triste será. Que no nos pase eso, hermano. Vamos a buscar de Dios. Si tantito nosotros le abrimos la puerta al enemigo, al pecado, Él la va a aprovechar. Él va a aprovechar aquello para empezar a infectar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra vestidura blanca y verse manchada de pecado, verse manchada de negro, de sucio ante los ojos de Dios. Yo no sé cómo se miran las personas que se contagian de algún virus por dentro, su sistema, cómo se verá, pero yo creo que si lo pudiéramos mirar, si iba a mirar algo feo ahí. Así, espiritualmente hablando, podemos decir que nuestra vestidura blanca, cuando nosotros nos contaminamos con el pecado, se ven aquellos parches negros, oscuros, sucios de pecado.
Y qué triste se pondrá nuestro Señor Jesucristo. Qué triste se pondrá porque dirá, mi sacrificio no le están dando el valor que es. Mi hijo que ya sabe, que ya ha entendido, pero no quiere dejar a aquellos del mundo. Hermanos, yo les animo a que sigamos adelante. No sabemos cuánto tiempo más estaremos, ¿verdad? Sin poder congregarnos en el templo, pero confiando en Dios, hermanos, que el mismo Dios que venimos a adorar aquí cuando nos congregamos es el mismo Dios que allá en nuestra casa nos oye, nos escucha, que es el mismo Dios que desde el principio hasta ahora, Él no ha cambiado, Él sigue siendo igual. Debemos de saber que todo esto tiene un propósito. Y usted busque cuál es el propósito. No solo es quedarse en casa y decir, estamos tomando unas vacaciones. No. ¿Qué le falta a usted en su comunión con Dios? ¿Qué le falta a usted en buscar de Dios? Yo les animo a que sigamos adelante, hermano, a que no nos dejemos. Que el enemigo anda haciendo su trabajo hasta el día de hoy, él no descansa. Y así mismo la iglesia no debe descansar. Debemos de seguir llevando la palabra. Quizás no como antes que nos podíamos reunir en grupos y así, pero por teléfono o como piden una distancia, separado uno del otro, pero nunca dejar de llevar el mensaje de salvación, de perdón, nunca dejar de llevar el mensaje de la palabra de Dios. No dejemos de dejar de ser cristianos. Debemos de seguir fiel y firmes en las cosas del Señor. Si alguien se quiere reconciliar con Dios, si alguien que está escuchando esta palabra y no le ha entregado su vida al Señor, es tiempo que le entregue su vida. Es tiempo que reflexione y mire todo lo que el pecado le ha traído, toda la consecuencia que el pecado ha traído a su vida. Pero déjeme decirle que hay un remedio, hay una cura, que es nuestro Señor Jesucristo. Que en la cruz del Calvario Él murió para darnos salvación, perdonarnos y limpiarnos. Solo está en que usted le entregue su vida, se reconcilie con Él, le abra su corazón y lo deje entrar en su casa, en su vida, y lo deje trabajar en su vida. Él pondrá a las personas adecuadas para que le ayuden, para que lo sigan instruyendo en la cosa de Dios, para que lo sigan animando a buscar de Dios. Es tiempo que nos volvamos a estas sendas antiguas, a buscar de la presencia de Dios, a buscar de Él en nuestra casa. Muchas veces le dedicamos tiempos a otras cosas que no son necesarias para nuestra vida, que no nos benefician, y a lo que le debemos dedicar tiempo, no se lo estamos dedicando. Pensemos bien, hermanos, recapacitemos cómo está nuestra vida con nuestro Dios. De que hay un virus allá afuera que está matando a miles y millones de gente sin ellos darse cuenta, sin ellos sin saberlos, y que viven separados de la presencia de Dios, y que muchos religiosos así están también por no darse cuenta. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, hermano, y que sigamos adelante orando a Dios que tenga cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras familias, y que pronto podamos congregarnos como iglesia nuevamente para buscar y alabar a nuestro Dios, pero no dejemos de hacerlo en casa, no dejemos de buscar de Dios, de orar los unos por los otros, y debemos de animarnos, como decía el apóstol Pablo, con las palabras que Cristo viene pronto. Estemos preparados, estemos alerta, pongámonos a cuenta con nuestro Dios. Así vamos a orar en esta hora para dar por terminado la palabra el día de hoy. Así cerremos nuestros ojos y oremos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, mi Padre, porque tú diste a tu Hijo en la cruz del Calvario para que muriera por todo el mundo por nuestros pecados. Pero no solo fue que vino y murió, sino que fue
golpeado, fue azotado, fue escarnecido, fue molido por nuestros pecados, como decía el profeta Isaías. Él pagó con su vida para que nosotros obtuviéramos salvación, obtuviéramos paz, obtuviéramos amor, obtuviéramos ese perdón. Gracias te damos, mi Cristo amado, por morir por nosotros. Gracias por dar tu vida en esa cruz del Calvario. Gracias por tomar nuestro lugar. Ahora nuestro trabajo es llevar tu palabra, agradecerte, alabarte, adorarte en todo tiempo, mi Dios, y estar gozosos y alegres que un día te veremos, que un día estaremos ante ti y no dejaremos de alabarte y de adorarte, Padre, y nos humillaremos ante ti, nos postraremos ante ti para alabarte, para adorarte y poder conocerte cara a cara, mi Dios. Gracias te damos por esta palabra en esta hora, que sea de bendición para todas aquellas personas que lo escuchen, que lo miren, mi Dios, sabiendo que esa cura para el pecado lo eres tú, mi Cristo. Padre, todo aquel que vive en pecado, que vive apartado de ti, Señor, que pueda venir a tus caminos, que pueda reconciliarse contigo, que pueda darse, Señor, su vida, que te pida perdón, Señor, que tú estás dispuesto a perdonar, a sanar, a curar sus heridas, que tú eres, Señor, esa cura para el pecado, mi Dios, de que tú haces un trabajo, Señor, y tú, mi Dios, no lo dejas a media. Tú restauras, Señor, por completo a las personas. Tú restauras por completo al que viene, Señor, enfermo, débil, Señor. Tú lo sanas, tú lo restauras, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú sigues obrando en cada vida, en cada corazón. Toca, Señor, cada vida, cada corazón, al que está enfermo, Señor, que tú lo sanes, Padre, que tú lo fortalezcas, Señor, al que está débil, mi Dios, que tú le des nuevas fuerzas para seguir adelante, al que está desanimado, Señor, que pueda recibir, Señor, ánimo para seguir, Señor, adelante en el camino, mi Dios. Todos aquellos, Señor, que viven angustiados, con miedo, Señor, sin saber qué será el día del mañana, que puedan tener confianza en ti, mi Dios, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y no importando, Señor, lo que venga el día de mañana, podemos confiar en ti, Padre, sabiendo que todo va a estar bien contigo, Señor. Aun cuando venga la tormenta, venga la tempestad, todo va a estar bien porque tú vas con nosotros, Señor. Como decía el salmista, porque caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Y esta palabra, Señor, la han podido ver que se ha cumplido en nuestra vida. Han pasado muchas cosas, Señor, y tú nos has guardado y tú nos has cuidado, mi Dios, porque aún no mereciendo, mi Dios, tanto amor, aún no mereciendo tantas bendiciones que tú nos das, Señor, aquí nos tiene. Gracias te damos, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia, Emmanuel, nuestros pastores, Señor, a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, jóvenes, niños. Todos estamos en tus manos, Padre Santo. A tu iglesia en todo el mundo. Te pedimos por este país, Señor, y los demás países, Padre, que tú guardes y cuides, Señor, a todos los gobernantes y líderes, Padre. En tu mano los ponemos, mi Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén.